la gente se organizó para poder, de Ajá. la manera más creativa, ¿no? Usando el mundial y un partido que al final de cuentas dirías, ¿qué tiene que ver Costa de Marfil y Alemania en el mundial con lo que está pasando en Sinaloa? Y bueno, Exactamente. Hola, Saraí. Hola a ¿cómo estás? otra semana y otro episodio más de nuestro cada vez más grande, poco a poco, golpe a golpe, frente a frente, nuestro cada vez más grande podcast, Salón Chingón. Exactamente, Ya creo, listos. listos, ya creo que estamos en el episodio 6 o 7 ya. O sea, cuando ya uno se empieza a olvidar del episodio, es como, bueno, ahí tiene su importancia. Ya, está Sí, avanzando. tiene su lugar. Oye, te saludo después de que ayer, este lunes, después de que el domingo, la semana pasada, cerró con el triunfo doloroso para muchos del señor Abelardo de la Espriella, ¿no? El que decíamos que tenía nombre de personaje de Plaza Sésamo. Sí. Y la cara de Bukele. Es lo que haces cuando mezclas Bukele con Plaza Sésamo y con, no ¿Y sé, la personalidad de quién? ¿de quién? ¿La personalidad de quién? De como de muy Javier Milei, ¿no? Muy este hombre que tortura gatos. Sí, sí discutimos de eso, ¿no? Cómo se enorgullece de torturar gatos. No, no hablamos de eso. ¿Cómo que? Ay, A ay, ver, espérame. ¿Quién se enorgullece de torturar gatos? ¿Milei? Abelardo de la Espriella. Hay documentos, videos, que no son IA, son videos documentados, una entrevista con un payasito, algún programa de hace tiempos, en los que hablaba de cómo cuando era adolescente hacía eso, les hacía volar. Y eso O ahora sí. sea, literal, ese es el comportamiento de un psicópata. Es literalmente el comportamiento de un psicópata. O sea, eso es lo que me parece interesante aquí, que era como, ¿te acuerdas cuando estaba toda la ola rosa del movimiento bolivariano? Y sí, eran todos personajes, Chávez, Evo Morales, Correa, personajes histriónicos. Y ahora son personajes, pero son psicópatas. O sea, son como abiertamente psicópatas. O sea, como Milei clonando a su perro, con esta relación extraña con su Sí, que hermana. aparte lo llama siempre con el mismo nombre, ¿no? O sea, es el... Sí, sí, y este man enorgulleciéndose de cómo hacer volar gatos. Bukele, que estoy seguro que tiene alguna cosa rara. Keiko Fujimori en Perú también, que estoy seguro todavía tiene alguna psicopatía. Está resurgiendo la extrema derecha de manera galopante. Y en Colombia, De la Espriella ganó consiguió un triunfo sobre Iván Cepeda del 49,66% versus el 48,7%, una diferencia de 250,000 votos. Es decir, no fue una Oye, paliza. entonces, a ver, espérame, porque al principio iban muy disparejos, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Y Está. terminaron súper cerca. Terminaron muy cerca, muy cerca. Había mucha esperanza de parte de la izquierda, porque la izquierda lo que tenía, lo que hablábamos la última vez, era el abstencionismo, ¿no? Es decir, el gran reto de la izquierda era conseguir que mucha de la gente que no suele votar vote. Porque, digamos, del Espriella contaba con el voto asegurado de este capital político y de estos votantes que siempre votan conservadores, tienen un voto duro muy consolidado. Iván Cepeda confiaba en convencer a toda esa gente que de pronto no suele votar, porque en Colombia no es obligatorio, o que no estaba convencida a quien no convencía la asociación de Cepeda con Gustavo Petro, el todavía presidente de Colombia. Entonces, no lograron convocar suficientes abstencionistas. Bueno, por una parte, lograron convencer a una parte de la población porque Ajá, iban muy disparejos, entonces quiere decir que sí hubo un cambio ahí, ajá, sí, sí, pero no totalmente. fue suficiente. No fue suficiente, no fue Ahora, yo suficiente. entiendo que está, está como sí validó que sea el ganador por ahora, pero quiere que se vea un poquito más de cerca ciertos votos, ¿no? Sí, sí, Cepeda validó, no de forma muy, o sea, aceptó el preconteo, o sea, aceptó que el preconteo lo dejaba,
digamos, detrás de la Espriella, pero dijo que todavía no era, había que impugnar unas 33.000 mesas. Pidió esperar escrutinios, eh, pero creo que más bien lo que están tratando de hacer es ahí un poco organizarse, hacer control de daños. No creo que haya suficiente, de lo que he visto, de lo que he leído, de lo que dicen muchos medios, está difícil que en el escrutinio de estas 33.000 mesas, digamos, puedan igualarse. Es más bien, ellos creo que es más bien un pedido para que se dé una especie de respiro para que Pacto Histórico un poco, sí, calibre, configure y decida qué hacer ahora. ¿Sabes qué se me hace difícil creer Ajá, en esa Colombia de ajá. ultraderecha? Porque no sé si estás viendo los partidos de Colombia, el último partido de Colombia con Uzbekistán, Por supuesto, maravilloso partido. y esta escena súper emocionante que un niño Uzbekistán pequeñito con su Copa del Mundo llorando porque su equipo está perdiendo y de Oh, repente los aficionados colombianos alrededor se dan cuenta y empiezan a echarle porras a Uzbekistán, ¿no? ajá, Como ajá. para que es un Para que juego, estamos aquí. no esté triste el niño, que es un gesto muy bonito de Colombia, Sí, la luchada y colombiana. entonces veo eso y después caen los resultados de que Colombia se convierte en un país dirigido por la ultraderecha. Es como, que no entiendo, No, no no, yo entiendo. tampoco. Pero esa es una gran contradicción de Colombia. Fíjate que en Colombia algunas de las leyes en cuanto a derechos reproductivos son las más progresistas de la región. El acceso al aborto, por ejemplo, en Colombia es muchísimo mayor muchísimo y significativamente mayor que muchísimos otros países vecinos. Por eso Colombia es paradójico, porque al mismo tiempo es extremadamente conservador. Para mí, qué buena observación la tuya, Sarai. ¿Qué dice esto de los colombianos? ¿Son inherentemente de derecha? O sea, ¿son tan mayoritariamente de derecha? ¿O será el miedo? ¿Será el hastío con el discurso de izquierda? ¿Qué es? Bueno, ahora también pienso, y no por nada también es el país del surrealismo mágico, Ajá, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Que dices esta contradicción entre, pues, ser un país ahora de ultraderecha. Ahora, lo que sí es que lo que se vio lo que enseñó la democracia es que pues está dividido en dos el país, ajá, sí, completamente. Hay una... y- porque la diferencia es mínima. El sí, porcentaje fue 1% de diferencia. claro, 250.000 votos, es decir, no es un pueblo, es un pueblo. La diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda es Curazao, básicamente. Sí. Es dos Y Curazaos. Curazao también ha estado dando noticias en el Mundial, ¿no? No, no, terribles noticias. Curazao está dando noticias muy, muy lamentables. El mundial. Yo Y sí. hablando de lamentables noticias, ¿viste el partido de Alemania Sí, contra, cuéntame, cuéntame. contra Costa de Marfil? Ajá. Alemania Bueno, contra... Ajá. obviamente al principio, bueno, no sé si es como esta cosa de ser el underdog y siempre querer que gane el underdog. Sí. Y Costa de Marfil 1-0 contra Alemania que tiene 4 estrellas, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero de repente todas las redes sociales empezaron a llenar de mensajes sobre Sonora. Y entonces, ¿qué tiene que ver Sonora con Sonora. Alemania y la Costa de Marfil? Sí. ¿No? Ajá. Entonces, lo que pasó, no sé si tú estás al tanto de que en México, en Sonora, en el estado de Sonora, quieren poner una planta de amoníaco De y está amoníaco. subsidiado por los bancos alemanes. Ah, mira, qué locura. Entonces, a ver, te repito, en Sonora eh, hay interés de inversionistas alemanes en instalar una planta de amoníaco. Sí, o sea, la maquinaria ya está Ajá. en el lugar. Ah.
la gente está luchando para que no se haga. Sí, Entonces, una manera que me parece muy inteligente de usar el mundial es justo, todo el mundo está viendo los partidos de Alemania, todo el ajá, mundo está viendo el mundial, y entonces empezaron a llenar todas las redes sociales del equipo de Alemania, de la FIFA, con mensajes diciendo, está pasando esto en Sonora, quieren poner una planta de amoníaco que sería un impacto a la ecología grandísimo y gravísimo, y utilizaron eso. ¿Cómo ves eso? oye, y es en Sonora, veo es Topolobampo, Exactamente. El lugar Topolobampo, exacto se llama Topolobampo. Es un lugar en donde la flora y la fauna, sobre todo las especies marinas, ajá, hay especies marinas que solo existen ahí. ya, Entonces sería una catástrofe ecológica para el mundo entero, no nada más para México. claro, sí, y es en Sonora, no en Sinaloa, Es en Sonora, me en Sonora, parece. ¿Me estoy Sonora. equivocando? Tal vez, porque viéndome, cuando me puse, porque no podía pronunciar Topolobampo, me dice Topolobampo, Sí. me dice en amoníaco, ubicado en el municipio de Gómez, en el estado de Sinaloa. Ah, Sinaloa, me estoy confundiendo Sinaloa. con las S y también Ah, ya, están en el ya. norte. Entonces es en el estado de Sinaloa. Sí, Topolobampo está en peligro. Entonces, claro, veo que hay una gran campaña. sí, la campaña es bastante, bastante fuerte en las redes Sí, y bueno, hay muchísimos ecocidios en este momento en el mundo entero, pero en México pasó lo de el Caribe mexicano también. La gente se está dando cuenta que usar las redes pues es bastante impactante y están tratando también de enviar el mensaje hacia los alemanes para que en Alemania la gente no está enterada de esto claro. y tampoco están de acuerdo como ciudadanos que pues tal vez hasta alguno de su dinero sea utilizado para este proyecto. Claro, porque veo que, o sea, la conexión directa, entonces dice Topolobampo en la Deutsche Welle, el dinero alemán detrás del amoníaco. Activistas mexicanos han paralizado la construcción de una planta de amoníaco en Topolobampo y exigen su cierre. El banco alemán es KfW IPEX Bank, que parece que habría, un poco lo que sugiere este artículo de la Deutsche Welle es que el banco no necesariamente estaba al tanto de los riesgos ambientales, ¿no? El 15 de junio del 2026 estas 200 personas de comunidades indígenas Mayo y Oreme tomaron de forma pacífica e indefinida la entrada a la fábrica de gas petroquímica de Occidente. Entonces denuncian, pero desde hace años, ¿no? Que la planta de amoníaco pone en riesgo a las comunidades y el ecosistema de la bahía de Oira. Entonces exigen que se cancele, es un megaproyecto, entonces ellos están exigiendo que se cancele su construcción, que ha avanzado en un 88% y todo con capital alemán. Exactamente. Entonces, KfW. Ajá. obviamente, este tipo de proyectos no son posibles en Alemania porque las leyes son muy duras, Ajá. pero sí son posibles en México. Claro, claro, es que ese es el problema. Dicen, ajá, y lo que pasa en Topolobampo, dicen en 2002, la gas petroquímica de Occidente contrató como asesor a un ex senador que había presidido la Comisión de Energía del Senado de México. Entonces, el político propuso implementar el proyecto en Sinaloa, donde su hijo se desempeñaba como coordinador de proyectos estratégicos. Entonces, también hay todo este tipo de conexiones con los políticos mexicanos que ignoran también los derechos y los derechos humanos de los habitantes de estos lugares que se explotan. Claro, y sabemos, bueno, que Sinaloa es un lugar altamente corrupto. Ajá, Sabemos qué tipo de corrupción hay en Sinaloa. claro, Eh, para los que no están al tanto, sí. el Chapo Guzmán viene de Sinaloa, por Ah, ejemplo. mira, claro, el Chapo Guzmán, claro. Sí, el gran, digamos, uno de los grandes carteles mundiales de Sinaloa. Entonces, imagínate el nivel de corrupción del Estado. Ajá, claro, claro.
Y estas acciones de comunidades de Topolobampo, Topolo, ya voy a poder pronunciar eso bien, Topolobampo, sí, estoy bien. Estas intervenciones, ¿cuánto ruido han hecho? O sea, no han sido solamente intervenciones organizadas por comunidades locales, sino han llegado, han trascendido mucho a las redes sociales de México, a muchos medios, dirías tú. Sí, no solamente nacionales, pero internacionales también. He Ajá. visto bastante gente que se ha movido adentro de Alemania, mexicanos que viven en Alemania, que se han puesto a traducir al alemán ciertas entrevistas, ciertos videos, para que la gente alemana sepa. Ah, los alemanes han intentado también hacer este ruido. Ajá, aprovechar nuevamente. Se conecta mucho con lo que discutíamos la semana pasada de las madres buscadoras, ¿no? Justamente, justamente. Ajá. Sí, como que la capacidad de hacer el ruido y utilizar la vitrina del mundial. Bueno, mira, llegó a la Deutsche Welle, que es un medio importante, grande. Sí, sí, sí. De acá dicen que el banco es posible, que sí es posible detener el proyecto. Según este mismo artículo, se han dado situaciones similares en las que empresas y bancos de desarrollo tuvieron que retirarse de proyectos debido a sus impactos nocivos y faltas de consenso. Se menciona la cancelación del proyecto de la presa hidroeléctrica de Santa Rita en Guatemala. Si los responsables en Alemania están verdaderamente dispuestos a resolver la situación, como dices tú, deben entablar un diálogo directo con las comunidades afectadas. ¿Tú tienes ese optimismo o crees que se logre? Mira, yo siempre soy optimista. Ajá, Yo digo que si no tratas, y pues por lo menos trataste, pero claro, tienes que hacer algo, claro. ¿no? Además, nuevamente es un ejemplo pensando en un poco el énfasis del Salón de Periodismo Auténtico en general, es un ejemplo de estrategia, ¿no? De movilización, estrategia efectiva, porque finalmente está alcanzando medios que de pronto si no había este tipo de acciones no estarían cubriendo los riesgos ambientales Exactamente. de... Ajá, No fue como que un gran medio dio a conocer, sino que la gente se organizó para poder, de ajá. la manera más creativa, ¿no? Usando el mundial y un partido que al final de cuentas dirías, ¿qué tiene que ver Costa de Marfil y Alemania en el mundial con lo que está pasando en Sinaloa? Y bueno, Exactamente, exactamente. ¿Qué tiene que ver? Claro, es difícil, uno se sorprendería de la conexión que hay, ¿no? Sí. ¿y tú has escuchado de cosas así que pasa en este momento en el mundial? O sea, la principal, creo que, bueno, la que hablábamos, las madres buscadoras, vi y lo mencionamos también antes, un poco la reacción que hubo ante la disposición de la FIFA de prohibir las ruedas de prensa en algo que no sea el inglés. Sí, ¿qué onda con eso, eh? Bueno, o sea, por alguna parte digo que el mundial es Ajá, en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y sí, sí, sería sí, normal que si estás en Canadá o si estás en Estados Unidos, pues las ruedas de prensa sean en inglés. sí, Pero sí, sí, cuando las ruedas de prensa son en español y la mayoría de los, bueno, no diría la mayoría porque la prensa es internacional, hay sí, gente de todo el mundo, pero obviamente hay una parte más grande, una proporción de periodistas mexicanos y se habla español en México. ¿Por qué no se respetaría el idioma español, no? claro, claro. Y además, nuevamente, o sea, creo que no es coincidencia que ocurra, no voy a decir que es causa-efecto o que hay una causa-efecto directa, pero no me parece tan, o sea, me hace sospechar que ocurra justo con Trump de presidente, en un momento en el que se está tratando de enarbolar de forma militante el discurso antimigrante, ¿no es cierto? Y que en el que la FIFA, como hemos dicho, la FIFA ha sido absolutamente condescendiente con Trump. Le creó un premio de la paz para Trump. Y no sé si has visto los videos, pero encima de todo es bastante tajante cuando un periodista hace una pregunta en español, es bastante tajante de la parte de la FIFA decir no se hacen preguntas en español, aunque los futbolistas quieran responder en español. Algunos de ellos ni siquiera son hispanohablantes de
lengua materna, Ajá. pero entienden español y hablan español y dicen, no tengo ningún problema con contestar en español porque entiendo y puedo contestar en español y les dicen, no está permitido, no puedes contestar en No español. puedes contestar en español. Ajá. Entonces sé que lo que me parece interesante es que hubo mucho backlash, ¿no? Hubo mucha reacción que logró que la FIFA un poco diera un pie atrás, que retroceda un poco y dijera que, y se amplíe la traducción al español en conferencias, ¿no? Yo no sé qué tanto tenga que ver el gobierno mexicano. Sé Ajá, que la presidenta de México hizo una conferencia, bueno, ya hace una conferencia todas las mañanas ajá. y habló al respecto, pero no sé cuánto peso hubo de parte del gobierno mexicano para que se aceptaran esas conferencias en ¿Cuánto español. peso? A ver, déjame ver, de hecho, conferencias FIFA. Porque, ¿qué relación más conflictiva, no? Debe haber entre Estados Unidos y México, ¿no? A quien veo a Sheinbaum, a quien viste que el pato Merlín, el pato le mordió, intentó morder. No es cierto. Ajá. Le intentó morder y se le ve así toda. Bueno, no sé si tú alguna vez has estado con patos. Son terribles los patos. Son muy agresivos. Son agresivos. Creo que funcionan más como guardianes que los perros mismos, los patos y los Pero gansos. realmente, mi Ajá. tía tiene un pato en lugar de un perro en su jardín y nadie puede entrar a su casa. Tu tía tiene un pato en vez de un perro. Sí. Sí, sí, sí dan miedo. Porque son Y, sí, así y como, cuando abren las alas dan miedo, dan miedo y porque dan como. son como 2 metros. Bueno, yo estuve leyendo una información que me parece muy interesante y creo que sí de esto debería enterarse la gente. Es que según muchos biólogos y paleontólogos, las aves no son descendientes de los dinosaurios, sino que deberían ser consideradas dinosaurios. Y eso me hizo explotar la cabeza. Te vuela la cabeza. Me voló la cabeza. Dije, esto es maravilloso, maravilloso. Quiero estudiar aves. Jurassic Park. Jurassic Park, que no es necesario que estén así gigantes. Estamos rodeados de. Hay un montón de dinosaurios que cagan en mi balcón. Puedo alimentar dinosaurios todo el día. Es maravilloso. O sea, si yo me enteraba de eso de niño, mi carrera hubiera cambiado. Estaría observando aves en algún lugar en las Galápagos. Pero Oye, sigue. te iba a decir una cosa al respecto de esta fuerza entre que ya no nada más es futbolística, o sea, ya es política del gobierno mexicano y la FIFA. Y no sé si has visto videos también que dijeron que es un error gravísimo haber hecho el mundial en 3 países, Ujú. porque no se escucha mucho sobre Canadá y Estados Unidos, el ambiente no es el mismo que en Que México, en obviamente. México, ¿no? En Y México la es eso. gente lo está sintiendo y lo está diciendo, eh, que pues el mundial debió haber sido solo en México, ¿no? Las personas que están, los turistas, los extranjeros que están llegando a México, están todos fascinados con el calor mexicano, con cómo han sido recibidos, que sean los colombianos, que sean los japoneses. Bueno, ya hicieron un K-drama con los coreanos Ujú. y los mexicanos ya, Sí, no sí, sé, como era, creo que hermano coreano, ya eres la tasa de mexicano. bebés mexicano-coreanos 9 meses va a ser 5000%, porque todos se están besando con todos. Claro, eso veo, ¿no? Que Y, están, eh, y entonces parece ser que están viendo en poner muchos más partidos en México ahora que en Estados Unidos y en Canadá. en serio. O sea, hay la posibilidad de que se den más Que se partidos en muevan México. algunos. Bueno, esos son los ruidos que corren, igual como el pato, ¿no? Que pues no figuraba como mascota oficial y fue tanta la respuesta del público, del amor que le Ajá. mostraron. Bueno, este animal que es casi mágico, con esta camisa de la selección mexicana caminando detrás de su dueño, que se volvió la mascota, ¿no? Sí, ya se vuelven. Eso ya es una más mascota que la mascota oficial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí podemos utilizar todas estas cosas Ajá. para dar
mensajes. Sí, y creo que mira, yo creo que si algo pasa en el fútbol, no es que es una gran contradicción entre una expresión muy popular, muy de la gente, y un negocio absolutamente, digamos, ambicioso y codicioso, lleno de mafias y de corrupción. Es decir, que conviven el uno con el otro y creo que sí se puede filtrar el negocio, esa parte más oscura, con gestos como estos, como los que se mencionan en acciones como las de las madres buscadoras o esta acción en contra de el financiamiento alemán de esta planta de amoníaco en Sinaloa, o incluso de forma mucho más cotidiana y simbólica, el pato. El pato es lo que termina siendo, Merlín el pato termina siendo mucho más mascota y mucho más, digamos, responde mucho más a la necesidad de un animal que te identifique y que genere comunidad. Responde mucho más a eso que cualquier mascota diseñada en IA por una empresa como la Y FIFA. la respuesta aquí es que es auténtico. Es No auténtico. fue creado Ajá, para totalmente. Ese pato es auténtico. Merlín el pato es una el pato mezcla de auténtico. autenticidad. El pato auténtico. Auténtico como el periodismo que queremos y buscamos promover y reproducir en el Salón de Periodismo Auténtico, que todavía está carente de los fondos, de todos los fondos que necesita para financiar su realización este año, ¿no? Justo, estamos casi llegando a la meta, nos falta un pelito de rana, pero se está estancando, necesitamos darle fuego. Necesitamos darle fuego para que se completen esos fondos, porque precisamente lo que nos gusta es lo que nos gusta y por lo que peleamos y por lo que luchamos y a lo que aspiramos es periodismo, arte, organización auténtica, auténtica como Merlín. Y eso es gracias a la gente, ¿no? O sea, Siempre. gracias a Ajá. la gente, el Pato Merlín es mascota oficial y gracias a la gente vamos a poder hacer el salón porque no importa si son 10 pesos, 100 pesos o $100, Ajá. todo junta, ¿no? Todo junta, todo junta. Así que donen cuando puedan al Salón de Periodismo Auténtico, de Salon of Authentic Journalism. Con esa donación, ayuden a que se realice el salón y también a que este podcast cada vez pueda crecer más. Porque la idea es que esto sea su fuente de noticias, noticias con enfoque investigativo, un resumen de las acciones de organización social en la semana, que sea su pequeño newsletter. Y Para eso, pónganos en los comentarios de qué quieren que hablemos, ¿no? totalmente. Si Aquí de, oye, escuchamos. pasó esto, ¿saben? ¿A qué hablar? Cuéntanos, sí. Nosotros les leemos, les Hablando de escuchamos. cosas auténticas, Sí, ¿escuchaste los cánticos de los ingleses? contra Trump. Bueno, es muy conocido que los ingleses se echen sus cánticos, ¿no? Ajá, sí, Eso sí, es sí. como se sabe. Y Ajá, siempre agarran como una personalidad o algún detalle. La mayoría de las veces no es político, ¿no? No hacen mucha política en sus cánticos del fútbol, pero esta vez yo creo que fue en bandeja de plata, porque pues es que Trump no, o sea, nos da tanto, ¿no? claro, y es maravilloso. Pero además son cánticos, como dices, muy distintos a los cánticos colombianos. No sé si viste los cánticos más bien del triunfo del Espriel en Colombia. Muy argentinos, que está muy bien. O sea, no tengo problema en lo argentino, pero que lo que se haga argentino sea por argentinos, no en Colombia. Muy así como con la barra brava, como con, más bien que sean los ingleses que cantan y que canten además en oposición a Trump. Me parece maravilloso. Algunos de los cánticos tienes? Bueno, no los voy a cantar porque la verdad no me saldría, no Ajá. me saldría mi British, pero dicen algo así como que es gordo y hablan de los Epstein Epstein Files. Files Ajá. y termina diciendo Trump it's a cunt. Ya, ya. Entonces, o sea, los amamos, ya sé que it's coming home, not, Ajá. pero, Los amamos. pero los amamos. Los amamos. Excelente, Saraí.
Oye, como siempre, qué gusto verte, conversar contigo. ¿Ya se acabó Y tan ya se pronto? acabó, ya nos quedan 5 minutos. No es cierto. Ujú. Se fue rapidísimo este, ¿no? Sí, sí, se fue rápido. Ni siquiera pudimos hablar del árbitro que hizo la señal de Cuéntame, supremacía blanca. cuéntame eso antes. Sí sabes que hay una señal de supremacía blanca, ¿no? Sí, o sea, estuve leyendo, sé que es, no tenemos Que que es, hacerlo, pero que es, es igual al OK, ajá, pero quiere decir white power. ok, ya. Está como el white y la P. Y es así como una cuestión, Es una cosa como que así, ajá, ya, que tal vez dice como OK, pero salió de un foro de 4chan, ajá, en donde, ya sabes, o sea, 4chan, ¿ok? Y quiere decir white power. Y ajá, luego también se hicieron así como una cosa como de OK, que quiere decir las 3 Ks del Ku Klux Klan. ajá, Y un árbitro se le ocurrió en una rueda de prensa oficial hacer la seña. ajá. Se ve claramente que lo hizo a propósito porque tiene una cara como de, ja, 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 lo estoy haciendo. Ah, claro, el árbitro australiano Sean Evans, asistente del VAR. Sí, sí, sí. Ah, Y me parece que lo sacaron, ¿eh? a ver, sí, ocurrió antes del partido de Alemania y Curazao. La transmisión mostró claramente un gesto tipo OK invertido con la mano, por eso explotó. Después, el monitor antidiscriminación de FIFA pidió removerlo del torneo, o sea, llegó a la petición de que se le saque del torneo. eh, y Evans se defendió diciendo que fue un como tic nervioso. Sí, claro. No fue sacado, no encontró, FIFA no logró Como, probar intención, no hubo como, sanción. la mano, como la mano de Elon Musk, ¿te acuerdas? Como la mano de cierto, cierto, que ya casi me limito yo así, sin querer. Cierto, cierto. Cuidado. Sí, 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 no, no, no. Yo decía que estaba apuntando a una nave fallida Sí, otra vez. exacto, de Fallida un como el ave Hindenburg. que se cayó. Hindenburg. Ajá. O uno de sus Teslas que tiene un problema con las puertas o con Sí, 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 otro algo fracaso. así. Algo así. Bueno, seguimos entonces con eso, Saraí. Seguiremos con nuestro reporte del Mundial desde una perspectiva no solo futbolística, sino de organización social, periodismo auténtico e investigativo. Y con Sí, porque siempre se humor y puede conversación. disfrutar el fútbol, porque como algunos dicen, sí al fútbol, no a la FIFA. Sí, exacto, exactamente. Y sí a las madres buscadoras y no al amoníaco en Sinaloa. Exactamente. Listo, pues. Te mando un abrazo y a todos Yo ustedes no se también. olviden de también suscríbanse. Si escucharon esto, si escucharon el podcast de inicio a fin, suscríbanse, recomienden, compartan, comenten. Comenten, síganos. Síganos. Ya, Bye. pues, ya nos vemos. Chao, chao.